En un vasto océano en calma, sus aguas serenas reflejando el cielo como un espejo perfecto. No hay necesidad de tormentas ni de rugidos para que ese océano imponga respeto y admiración. Su poder yace en su inmensidad silenciosa, en la profundidad que guarda en su interior, invisible a los ojos pero sentida en el alma. Así es el arte del silencio poderoso, una cualidad rara y profunda que pocos llegan a dominar, pero que aquellos que lo hacen se convierten en faros de admiración y respeto. El mundo moderno, ruidoso y caótico, a menudo valora la voz fuerte, la palabra rápida, el ingenio afilado. Pero los antiguos estoicos, en su infinita sabiduría, nos enseñaron que el verdadero poder no reside en lo que decimos, sino en lo que somos. Un león no necesita rugir para ser temido, su mera presencia basta para que la selva entera guarde silencio. ¿Por qué entonces deberíamos depender de nuestras palabras para ser admirados? Aquí tienes 7 lecciones que te ayudarán a entender el arte del silencio para ser admirado. Lección 1. La fortaleza del silencio. El silencio, en su esencia, es un lienzo en blanco. Es la quietud que precede a la tormenta, la pausa que otorga significado a la música. No es ausencia, sino presencia pura. Un estoico entiende que el silencio es una herramienta poderosa, un acto deliberado de dominio propio. Al elegir no hablar, al permitir que nuestras acciones hablen por nosotros, estamos demostrando una fuerza interior que las palabras jamás podrían expresar. La fortaleza del silencio radica en la disciplina. Es fácil dejarse llevar por la necesidad de ser escuchado, de afirmar nuestra existencia a través del sonido de nuestra voz. Pero en la quietud encontramos la verdadera maestría, la capacidad de escuchar más allá de las palabras, de observar más allá de las apariencias. Un sabio no necesita gritar sus verdades, su vida, vivida con rectitud y honor, es su testimonio más poderoso. Las palabras, por elocuentes que sean, se desvanecen como el humo en el viento. Las acciones, en cambio, son como las huellas en la arena, dejando un rastro indeleble que otros seguirán. En la filosofía estoica, el valor de un hombre no se mide por lo que dice, sino por lo que hace. Es en la constancia de nuestras acciones, en la coherencia de nuestras decisiones, donde se forja el respeto de los demás. Piensa en un árbol que crece firme y recto, sus raíces profundas en la tierra. No habla, no se alza en discursos, pero su sombra ofrece refugio, sus frutos alimentan, su presencia inspira. Así debemos aspirar a ser, un refugio de virtud, un ejemplo de integridad, un ser cuya existencia misma es un acto de bondad y sabiduría. El autodominio es la corona del sabio, una joya rara que brilla más en la oscuridad del caos. En un mundo donde las emociones a menudo dominan nuestras acciones, la capacidad de mantener la calma, de no reaccionar impulsivamente, es una virtud que pocos poseen. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es la presencia de la serenidad. Es un recordatorio constante de que no somos esclavos de nuestras emociones, sino sus maestros. Un río que fluye suave y constante, sin ser detenido por las rocas en su camino, es un reflejo de esta serenidad. No se detiene a maldecir los obstáculos, ni se queja de su destino. Simplemente fluye, sabiendo que su fuerza está en su persistencia, en su capacidad de adaptarse y seguir adelante. Así, el estoico mantiene su curso, sin dejarse arrastrar por la marea de las emociones, encontrando en el silencio la paz que el mundo no puede otorgarle. La grandeza de la humildad. Es el suelo fértil en el que crecen todas las virtudes. No necesita ser proclamada, no busca reconocimiento. Es el río que fluye bajo la tierra, nutriendo las raíces de los árboles sin pedir nada a cambio. En nuestra búsqueda por ser admirados, la humildad es nuestro mayor aliado. Es el antídoto contra la arrogancia, la esencia que nos mantiene conectados con nuestra humanidad. El silencio humilde no es un silencio vacío, sino lleno de intención y propósito. Es el silencio que escucha más que habla, que comprende más que juzga. En la humildad silenciosa encontramos la verdadera grandeza, aquella que no necesita títulos ni aplausos, sino que se sostiene por sí misma, como una montaña que se alza majestuosa en el horizonte. El silencio es la prueba suprema de la resiliencia. En los momentos de adversidad, cuando las palabras podrían ser utilizadas para quejarnos o desahogar nuestras frustraciones, el estoico elige el silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que su fortaleza no necesita ser explicada.
La resiliencia no es simplemente resistir, sino hacerlo con gracia, con la sabiduría de que cada desafío es una oportunidad para crecer. Un roble que se mantiene firme durante la tormenta, sus ramas agitadas pero su tronco intacto, es el emblema de esta resiliencia. No importa cuán fuertes soplen los vientos, el roble se mantiene en pie, porque sus raíces están profundamente arraigadas. De la misma manera, el estoico se mantiene firme en su silencio, sabiendo que la tormenta pasará y su fortaleza perdurará. Así como el océano profundo, el león majestuoso, el árbol firme, el río constante y el roble resiliente, tú también puedes convertirte en una persona admirada sin necesidad de hablar. Deja que tu vida sea tu voz, que tus acciones sean tu legado. Recuerda que en el arte del silencio poderoso, encuentras la verdadera grandeza. No necesitas abrir la boca para ser escuchado. Tu ser, pleno de virtud y sabiduría, es más elocuente que cualquier discurso. En un mundo lleno de ruido, sé la calma que todos buscan. En un mundo lleno de palabras vacías, sé la acción que inspira. Y en un mundo lleno de voces que buscan ser escuchadas, sé el silencio que deja una marca indeleble en el corazón de quienes te observan. Este es el camino del sabio, el camino del silencio poderoso, el camino del verdadero admirado. Lección 2. La fortaleza del silencio, un poder invisible. El silencio es una fortaleza invisible, una muralla que no se erige con ladrillos ni se mantiene con gritos, sino con la calma y la templanza de un espíritu inquebrantable. Es en el silencio donde encontramos una de las formas más puras de poder, ese que no se ve, pero que se siente como una montaña firme, imponente, que domina el paisaje sin esfuerzo alguno. El silencio es el refugio de los sabios, el templo donde se forja el carácter y se cultiva la verdadera fortaleza. Para los antiguos estoicos, el silencio no era simplemente la ausencia de palabras, sino la manifestación externa de un dominio interior. Un río tranquilo puede parecer suave en la superficie, pero bajo esa calma, su corriente es fuerte y constante. Así es la mente de quien ha aprendido a dominar el arte del silencio, tranquila por fuera, pero llena de una energía inquebrantable que fluye bajo la superficie. El silencio es el espacio donde nos encontramos a nosotros mismos. Es como un espejo en el que podemos ver con claridad nuestros pensamientos, miedos, deseos y emociones. Solo en el silencio podemos confrontar las tormentas internas que nos azotan, aquellas que el ruido constante de la vida suele esconder. La fortaleza no es evitar esas tormentas, sino enfrentarlas en ese espacio silencioso y salir fortalecido. Cuando eliges no hablar, estás declarando al mundo que tienes control sobre ti mismo, que no eres un prisionero de tus impulsos. Es un acto de autodominio, una señal de que no necesitas llenar los vacíos con palabras para sentirte presente. Los más poderosos son aquellos que han aprendido a estar cómodos con el silencio, porque en él encuentran la serenidad necesaria para enfrentar la vida con claridad. Imagina por un momento una tormenta violenta en el océano. Las olas se levantan con furia, chocando unas contra otras, creando caos en la superficie. Sin embargo, si pudieras sumergirte bajo esas olas, llegarías a una profundidad tranquila, donde el agua es calma, donde reina la quietud. Así es el silencio para el estoico, la capacidad de sumergirse bajo la tormenta de la vida, encontrar la calma y desde ahí, actuar con sabiduría. El silencio es ese espacio donde elegimos no reaccionar impulsivamente ante la adversidad. No es una debilidad, como muchos podrían pensar. En una sociedad que glorifica la reacción rápida y la respuesta inmediata, el silencio es una resistencia poderosa. Es el escudo del sabio, que no se deja arrastrar por la corriente de las emociones fugaces. Es un recordatorio de que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la elección de cuándo y cómo actuar. La fortaleza del silencio no solo se encuentra en los momentos de calma, sino también en los momentos de conflicto. No es fácil callar cuando se nos provoca, cuando sentimos la necesidad de defendernos, de justificar nuestras acciones o de imponer nuestras ideas. Sin embargo, el estoico entiende que en la mayoría de las veces, el valor está en no decir nada. Es en el silencio donde se revela el verdadero carácter. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien perder el respeto que había ganado simplemente por no saber cuándo callar? El silencio, en estos casos, es la fortaleza que evita que nos desgastemos en batallas innecesarias. El silencio como escudo contra la ira. La ira es una llama que puede consumirnos rápidamente, una chispa que, si no se controla, se convierte en un incendio devastador.
Pero el silencio es el agua que apaga ese fuego. Cuando elegimos el silencio frente a la provocación, no solo evitamos la destrucción de la ira, sino que también enviamos un mensaje claro: somos dueños de nosotros mismos. No necesitamos defendernos con palabras, porque nuestro carácter ya habla por nosotros. Imagina estar en medio de una discusión acalorada. Las palabras vuelan como dardos, cada una más afilada que la anterior. En ese momento, el silencio puede parecer una rendición, pero es todo lo contrario. Al elegir no responder, no solo demuestras un dominio sobre tu propia ira, sino que también desconciertas a tu oponente, le quitas su poder, porque la verdadera fuerza no está en ganar la discusión, sino en no dejar que la discusión te domine. Los estoicos sabían que la ira es un veneno que corrompe el alma. Al practicar el silencio, elegimos no beber de ese veneno. De hecho, el silencio en medio de la ira es como una roca en medio del mar. Las olas pueden golpearla con fuerza, pero no la mueven. Así, cuando los demás pierden el control, cuando el caos se desata a nuestro alrededor, el silencio nos permite permanecer firmes, imperturbables, y eso es lo que nos convierte en admirables. El silencio no solo es una forma de autodominio, sino también una herramienta para la sabiduría. Mientras otros hablan, quienes practican el silencio observan, escuchan y aprenden. En una conversación, el que escucha en lugar de hablar está recogiendo información valiosa, entendiendo las emociones y pensamientos de los demás, mientras los que hablan a menudo están simplemente esperando su turno para responder. Como un escultor que transforma la piedra con paciencia, el silencio nos permite moldear nuestra comprensión del mundo. Es en los momentos de silencio donde reflexionamos, donde encontramos las respuestas que tanto buscamos. No es casualidad que los filósofos más sabios de la historia, desde Sócrates hasta Marco Aurelio, valoraran el acto de escuchar por encima del de hablar. Porque en el silencio, el ruido del mundo se desvanece y podemos oír la voz de la razón con claridad. El silencio es, en este sentido, un maestro. No nos enseña con palabras, sino con espacio. Nos da el tiempo necesario para digerir lo que sucede a nuestro alrededor, para pensar antes de actuar, para responder con sabiduría en lugar de reaccionar con prisa. Quien practica el silencio adquiere una ventaja estratégica en la vida. Mientras los demás se agotan en palabras vacías, él guarda su energía para cuando realmente sea necesaria. Uno de los aspectos más admirables del silencio es la forma en que potencia nuestra presencia. No es necesario hablar para que los demás sientan nuestro poder. Piensa en las personas que más admiras, aquellas cuya mera presencia impone respeto. No son necesariamente las que más hablan, sino las que más proyectan una energía interna, una fortaleza invisible. El silencio nos otorga ese tipo de presencia. Al no depender de las palabras, desarrollamos una fuerza tranquila que se siente sin necesidad de explicación. Es como estar en presencia de una montaña. No necesitas que la montaña te diga que es imponente, lo sabes simplemente por estar cerca de ella. De la misma manera, al practicar el silencio, cultivamos una energía que los demás perciben. No necesitamos decir nada para que nuestro valor sea evidente. Nuestra simple existencia, nuestra coherencia en acciones y principios, habla más alto que cualquier palabra. En resumen, el silencio es una fortaleza porque nos permite dominar nuestras emociones, aprender de los demás y proyectar una presencia imponente sin necesidad de palabras. En un mundo que glorifica el ruido, el silencio es una rebelión poderosa. Nos conecta con nuestro interior, nos protege de las distracciones externas y nos permite actuar con claridad y propósito. Al practicar el silencio, nos convertimos en personas que no necesitan hablar para ser admiradas. Nuestra fortaleza interior, cultivada en la calma del silencio, se convierte en nuestro mayor testimonio. Así como un roble no necesita moverse para demostrar su grandeza, nosotros tampoco necesitamos abrir la boca para mostrar nuestra fortaleza, porque en el silencio encontramos el poder más puro, el poder de ser auténticos, inquebrantables y admirables, sin pronunciar una sola palabra. Lección 3. El legado de las acciones, como dejar una huella inmortal en el mundo. Las palabras son como hojas al viento, ligeras y efímeras, arrastradas por la brisa del tiempo, mientras que las acciones son como raíces profundas que penetran en la tierra, permaneciendo mucho después de que los ecos de las palabras se han desvanecido. En la filosofía estoica, la verdadera medida de una persona no se encuentra en lo que dice, sino en lo que hace. Las acciones son las semillas que plantamos en el suelo de la vida, y de ellas crecerán los árboles que definirán nuestro legado.
Las acciones tienen un poder que trasciende el presente. Mientras las palabras pueden impresionar momentáneamente, las acciones son las que verdaderamente cambian el curso de la historia. Imagina un escultor que trabaja incansablemente en una estatua. Cada golpe de su cincel es una acción concreta que, aunque pequeña por sí sola, contribuye a la creación de una obra de arte que resistirá el paso del tiempo. De la misma manera, nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, se acumulan para formar el legado que dejaremos al mundo. El legado de las acciones es como un río que, aunque comienza como un pequeño arroyo en las montañas, crece con cada afluente, ganando fuerza y poder hasta convertirse en una corriente imparable que da vida a todo lo que toca. Cada acto de bondad, cada decisión justa, cada esfuerzo por mejorar, son gotas que alimentan ese río, y aunque no siempre veamos los frutos inmediatos de nuestras acciones, con el tiempo, su impacto se hace evidente. Las acciones, a diferencia de las palabras, no necesitan ser repetidas para ser recordadas. Un solo acto de verdadera generosidad o valentía puede inspirar a generaciones. Piensa en las grandes figuras de la historia, sus palabras pueden haberse perdido en la memoria colectiva, pero sus acciones siguen resonando a través de los siglos. Esas acciones son las raíces que han alimentado la tierra donde hoy florece la civilización. En la filosofía estoica, el carácter de una persona es el fundamento de su existencia, y este carácter se revela no por lo que se dice, sino por lo que se hace. Las acciones son el espejo del alma, reflejan nuestras verdaderas intenciones, nuestras convicciones más profundas y nuestras prioridades en la vida. Es fácil decir que uno es valiente, generoso o justo, pero son las acciones las que realmente confirman estas virtudes. Imagina un árbol en medio de un bosque. No importa cuán alto crezca o cuán frondosas sean sus hojas, su verdadero valor radica en sus raíces, esas que no se ven, pero que sostienen toda su estructura. De la misma manera, nuestras acciones son las raíces invisibles de nuestro carácter. A través de ellas, nutrimos nuestra vida y la de quienes nos rodean. Y así como un árbol sin raíces fuertes caerá con el primer viento, una persona cuyas acciones no reflejan sus palabras verá cómo su reputación se desploma con el tiempo. Las acciones son también la prueba más dura de nuestras creencias. Es fácil hablar de justicia, pero ¿cuántos son capaces de actuar con justicia cuando hacerlo significa enfrentarse a la adversidad? El estoico sabe que es en los momentos de desafío cuando nuestras acciones adquieren mayor peso, cuando verdaderamente demostramos quiénes somos. No es en los días tranquilos, sino en las tormentas de la vida, donde el legado de nuestras acciones se forja con mayor intensidad. Considera la imagen de una gota de agua cayendo sobre una piedra. A primera vista, parece imposible que una simple gota pueda tener algún efecto sobre la dura superficie de la piedra. Sin embargo, con el tiempo y la constancia, la gota empieza a dejar una marca, una pequeña hendidura que se profundiza con cada caída. Así son nuestras acciones, aunque individuales pueden parecer insignificantes, con el tiempo, su impacto acumulativo es innegable. Esta metáfora es poderosa porque nos recuerda que no necesitamos hacer grandes gestos para dejar un legado. Las pequeñas acciones, repetidas con consistencia y propósito, son las que verdaderamente transforman nuestra vida y la de los demás. Cada gesto de amabilidad, cada decisión ética, cada momento de integridad, es una gota de agua que, con el tiempo, deja una marca indeleble en el mundo. El estoico entiende que el legado de sus acciones no es algo que se construye de la noche a la mañana. Es un proceso lento, que requiere paciencia y perseverancia. Como el agua que cae sobre la piedra, nuestras acciones pueden parecer insignificantes en el momento, pero con el tiempo, su poder se vuelve irrefutable. No todas las acciones que tienen un impacto duradero son visibles para los demás. A menudo, las acciones más poderosas son aquellas que realizamos en silencio, sin la necesidad de reconocimiento o alabanza. Un acto de bondad anónimo, una decisión ética tomada en la privacidad de nuestra conciencia, o un sacrificio hecho en beneficio de otros sin esperar nada a cambio, son acciones que, aunque no sean vistas, dejan un legado profundo. Imagina un jardín secreto, escondido del mundo, donde crecen las flores más hermosas. Nadie lo visita, nadie lo admira, y sin embargo, su belleza sigue floreciendo, alimentada por el cuidado y la dedicación de quien lo cultiva. Así son nuestras acciones invisibles, pueden no ser vistas por otros, pero su impacto se siente en la vida que tocan, en la manera en que transforman el mundo de una manera silenciosa pero poderosa. El estoico sabe que no necesita la aprobación de los demás para actuar con virtud.
Su motivación no viene de la necesidad de reconocimiento, sino del deseo de vivir en armonía con sus principios. Cada acción, por pequeña o invisible que sea, es una contribución al legado que deja en el mundo, una semilla que, aunque no siempre vea florecer, sabe que dará frutos en el tiempo adecuado. La constancia es el hilo que teje el legado de nuestras acciones. Como el artesano que pacientemente trabaja en su obra, el estoico entiende que es la repetición de acciones virtuosas lo que verdaderamente define su legado. No se trata de un solo gran acto, sino de una vida vivida con coherencia y propósito. Piensa en la creación de una catedral. No se levanta en un solo día, ni con un solo esfuerzo. Se necesita tiempo, dedicación y, sobre todo, constancia. Cada piedra colocada, cada detalle tallado, es una contribución a una obra que, una vez terminada, se alza majestuosa, testigo de la dedicación de quienes trabajaron en ella. De la misma manera, nuestras acciones, repetidas con constancia a lo largo de la vida, construyen el legado que dejamos. El estoico practica la virtud no por la recompensa inmediata, sino porque entiende que es a través de la constancia que se forja un carácter sólido. Sus acciones, aunque a veces pequeñas o insignificantes en el momento, son los ladrillos con los que construye su vida. Y al final, es esa constancia la que define su legado, la que asegura que su impacto perdure mucho después de que él ya no esté. En última instancia, el legado de nuestras acciones es el testimonio más puro de nuestra vida. No son nuestras palabras, nuestras posesiones, ni nuestros logros externos lo que realmente importa al final, sino las acciones que hemos tomado, las vidas que hemos tocado y el impacto que hemos dejado en el mundo. Como un árbol que crece fuerte y frondoso, alimentado por sus raíces, nuestro legado se nutre de las acciones que tomamos cada día. El legado de nuestras acciones no es algo que podamos planear o controlar completamente. Es una consecuencia natural de cómo elegimos vivir. Cada día, cada decisión, cada pequeño acto es una contribución a ese legado. Y aunque no siempre podamos ver el impacto inmediato de nuestras acciones, podemos estar seguros de que, como las raíces de un árbol, están trabajando silenciosamente bajo la superficie, dando vida y sostén a lo que vendrá después de nosotros. El estoico entiende que no necesita hablar de su legado ni preocuparse por cómo será recordado. En lugar de eso, se enfoca en vivir de acuerdo con sus principios, sabiendo que, al final, su legado será un reflejo natural de su vida. Como un río que fluye sin cesar, nuestras acciones continúan su curso mucho después de que nosotros hayamos dejado de existir, llevando consigo la esencia de quienes fuimos y lo que representamos. En este sentido, el legado de las acciones es inmortal. No se desvanece con el tiempo, sino que se fortalece con cada vida que toca, con cada semilla que deja plantada. Y así, aunque nuestras voces puedan algún día callarse, nuestras acciones seguirán hablando por nosotros, contando la historia de una vida vivida con propósito, integridad y compasión. Lección 4. La serenidad del autodominio, cómo gobernar las tormentas internas y vivir en paz. En el vasto océano de la vida, las olas de emociones, deseos y miedos nos golpean constantemente, tratando de desviarnos de nuestro curso. Sin embargo, el verdadero navegante no es aquel que se deja arrastrar por cada ola, sino quien mantiene firme el timón, navegando con calma incluso en medio de la tormenta. Este navegante encarna la esencia del autodominio, una virtud central en la filosofía estoica que nos permite alcanzar una serenidad inquebrantable, independientemente de las circunstancias externas. El autodominio es como una fortaleza interior, construida con ladrillos de disciplina, autocontrol y sabiduría. Esta fortaleza no es una prisión que nos limita, sino un refugio que nos protege de las fuerzas destructivas que amenazan con desestabilizarnos. Al ejercer autodominio, no negamos nuestras emociones, sino que aprendemos a gobernarlas, a darles el espacio que merecen sin permitir que ellas gobiernen nuestra vida. Imagina un lago en la cima de una montaña. En su superficie, las aguas pueden parecer tranquilas, pero bajo esa calma existe una poderosa corriente subterránea que mantiene el equilibrio del lago. El autodominio es esa corriente, invisible para los ojos del mundo, pero esencial para mantener la calma en la superficie de nuestra vida. Es la capacidad de permanecer inmutable frente a las provocaciones, de mantener la compostura cuando las emociones se agitan como olas en una tormenta. En la vida, es fácil dejarse llevar por las emociones del momento, actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias a largo plazo.
Sin embargo, el autodominio nos permite tomar una pausa, reflexionar y actuar de acuerdo con nuestros valores y principios, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones pasajeras. Como un árbol que se mantiene firme durante un huracán, nuestras raíces de autodominio nos sostienen cuando los vientos de la vida intentan arrancarnos. La mente humana es un vasto reino, lleno de pensamientos, emociones y deseos que a menudo compiten por el control. Sin autodominio, este reino se convierte en un caos, donde cada impulso o deseo pasajero nos dirige hacia un nuevo camino, dejándonos agotados y desorientados. Pero cuando ejercemos autodominio, nos convertimos en los reyes de este reino, gobernando con justicia y sabiduría, y asegurando que nuestras decisiones sean guiadas por la razón y no por la impulsividad. Piensa en un jardín que ha sido dejado a su suerte. Las malas hierbas crecen descontroladas, ahogando las flores y creando un desorden. Sin el cuidador que mantenga el orden, el jardín se convierte en un caos. De manera similar, nuestra mente necesita el autodominio para evitar que los pensamientos negativos, los deseos destructivos y las emociones descontroladas tomen el control. El autodominio es el jardinero que poda las malas hierbas y cultiva las flores, creando un espacio de paz y armonía dentro de nosotros. El estoico entiende que la mente es la fuente de nuestra percepción de la realidad. Si permitimos que nuestras emociones nos controlen, veremos el mundo a través de un lente distorsionado, reaccionando de manera exagerada o inadecuada a las situaciones que enfrentamos. Pero cuando practicamos el autodominio, podemos limpiar ese lente, viendo el mundo tal como es y respondiendo con sabiduría y serenidad. Imagina un reloj de arena, donde cada grano de arena representa un pensamiento, una emoción o un deseo. Si permitimos que todos estos granos caigan al mismo tiempo, el reloj se atascaría, incapaz de funcionar correctamente. Pero cuando ejercemos autodominio, permitimos que cada grano caiga a su debido tiempo, manteniendo el flujo constante y ordenado. El autodominio nos permite gestionar nuestros pensamientos y emociones de manera similar, asegurando que no nos abrume una avalancha de impulsos, sino que cada uno sea procesado con calma y claridad. Esta metáfora también nos recuerda la importancia del tiempo en el autodominio. No todas las emociones requieren una respuesta inmediata. A menudo, el simple acto de esperar, de permitir que el momento pase antes de actuar, puede transformar una reacción impulsiva en una respuesta considerada y prudente. El reloj de arena es un recordatorio de que el tiempo es un aliado del autodominio, que la paciencia es una virtud que nos permite navegar las aguas turbulentas de nuestras emociones con calma y sabiduría. En la práctica estoica, el autodominio no es una negación de nuestras emociones, sino un reconocimiento de que, como el reloj de arena, cada emoción tiene su momento y lugar. Al permitir que nuestras emociones fluyan en su propio tiempo, sin forzarlas ni reprimirlas, podemos mantener la serenidad incluso en los momentos más desafiantes. Para los estoicos, el autodominio es la verdadera fuente de libertad. Mientras que otros pueden ser esclavos de sus deseos, miedos y pasiones, aquellos que practican el autodominio son verdaderamente libres, pues no están a merced de sus impulsos. El autodominio nos da la capacidad de elegir nuestras respuestas, de actuar con intención en lugar de reacción y de vivir de acuerdo con nuestros valores en lugar de ser arrastrados por las corrientes de las emociones. Imagina un barco navegando en mar abierto. Sin un capitán al timón, el barco sería arrastrado por las corrientes, sin rumbo ni propósito. Pero con un capitán firme en el control, el barco puede navegar a través de tormentas y olas, manteniendo su curso hacia su destino. De la misma manera, el autodominio es el capitán que nos permite mantener el rumbo en la vida, dirigiéndonos hacia nuestros objetivos con determinación y propósito, sin ser desviados por las tormentas de nuestras emociones. El autodominio también nos libera de la necesidad de buscar validación externa. Cuando gobernamos nuestras emociones y deseos, no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos seguros. Nos volvemos inmunes a las críticas y elogios, sabiendo que nuestra verdadera satisfacción viene de vivir de acuerdo con nuestros principios. Esta es la libertad última, la libertad de ser nosotros mismos, sin estar encadenados a las expectativas y juicios de los demás. Considera un fuego en una chimenea. Cuando está contenido y controlado, el fuego proporciona calor, luz y confort. Pero si este fuego se descontrola, puede destruir todo a su paso. El autodominio es como los límites de la chimenea, permite que nuestras pasiones y deseos ardan con intensidad,
pero sin destruirnos. Al mantener nuestras emociones dentro de los límites del autodominio, podemos aprovechar su energía sin ser consumidos por ella. El fuego controlado también simboliza la pasión dirigida. En lugar de dejar que nuestras emociones nos arrastren de un lado a otro, el autodominio nos permite canalizar esa energía hacia metas constructivas. Es la diferencia entre una chispa que prende fuego a un bosque y una llama que ilumina un hogar. El autodominio nos permite utilizar nuestra energía emocional de manera productiva en lugar de destructiva. El estoico sabe que no todas las emociones son negativas. La ira, por ejemplo, puede ser una poderosa fuerza para el cambio cuando se canaliza correctamente. Pero sin autodominio, esa misma ira puede convertirse en una fuerza destructiva que arrasa con todo a su paso. Al ejercer autodominio, podemos dirigir nuestras emociones hacia acciones constructivas en lugar de dejarlas descontroladas. El autodominio no es solo una práctica, sino un camino hacia la sabiduría. Al aprender a gobernar nuestras emociones, deseos y pensamientos, nos volvemos más conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos damos cuenta de que muchas de las cosas que consideramos importantes son en realidad triviales y que la verdadera felicidad no se encuentra en la gratificación inmediata, sino en la paz interior que proviene de vivir de acuerdo con nuestros principios. Piensa en un lago cristalino en lo alto de una montaña. Su superficie refleja el cielo azul y las montañas que lo rodean, pero solo porque sus aguas son claras y tranquilas. De la misma manera, cuando ejercemos autodominio, nuestra mente se vuelve clara y serena, capaz de reflejar la verdad y la sabiduría del universo. El autodominio es la clave para alcanzar esta claridad, para ver el mundo tal como es, sin las distorsiones de nuestras emociones y deseos. El estoico entiende que la sabiduría no es solo conocimiento, sino la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza, de aceptar las cosas que no podemos cambiar y de actuar con virtud en todas las circunstancias. El autodominio es lo que nos permite alcanzar esta sabiduría, al liberarnos de las cadenas de nuestras emociones y deseos y al permitirnos vivir con integridad y serenidad. En última instancia, el autodominio es la puerta de entrada a una vida de paz y serenidad. Al aprender a gobernar nuestras emociones y deseos, nos liberamos de las tormentas internas que nos agitan y perturbamos nuestra tranquilidad. Nos convertimos en el capitán de nuestra vida, navegando con calma y seguridad, sin importar las olas que intenten desviarnos de nuestro curso. El autodominio no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana, sino un arte que se cultiva a lo largo del tiempo, con práctica y dedicación. Pero al final del camino, descubrimos que el verdadero premio no es solo la paz interior, sino la capacidad de vivir una vida plena, libre de las cadenas de nuestras emociones y deseos, y en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Así como un río fluye con serenidad cuando sus aguas son guiadas por un cauce firme, nuestras vidas también pueden fluir con paz y propósito cuando ejercemos el autodominio. Es el arte de vivir con intención, de actuar con sabiduría y de encontrar la serenidad en medio del caos. Es, en esencia, la clave para una vida bien vivida. Lección 5. La grandeza de la humildad silenciosa, el poder invisible que trasciende el ego. En un mundo que parece valorarlo todo por el ruido que hace, la humildad silenciosa es una virtud que se alza como un faro de sabiduría y grandeza. Mientras que muchos buscan reconocimiento, poder y aplausos, aquellos que abrazan la humildad silenciosa entienden que la verdadera grandeza no reside en ser el más visible, sino en ser el más virtuoso. La humildad, en su forma más pura, es como una raíz profunda que sostiene el árbol más robusto, invisible a los ojos del mundo, pero esencial para su existencia. La humildad es el oxígeno que alimenta la llama de la sabiduría. Sin ella, el fuego de la inteligencia puede transformarse rápidamente en una llama devoradora de arrogancia y orgullo. La humildad nos recuerda que, sin importar cuánto sepamos o logremos, siempre hay algo más que aprender, siempre hay una manera de mejorar. Es el reconocimiento de que somos partes de un todo más grande, un simple hilo en el vasto tapiz de la existencia. Imagina una montaña majestuosa, alta y poderosa, que se eleva hacia el cielo. Aunque su cumbre toca las nubes, sus cimientos están enterrados profundamente en la tierra, invisibles y humildes. Así es la humildad. Aunque puede estar oculta, es la base sólida sobre la cual se construyen nuestras mayores fortalezas. La montaña no necesita gritar su grandeza, simplemente se alza, serena y segura, sabiendo que su fuerza proviene de lo que está oculto bajo la superficie. El estoico reconoce que la sabiduría verdadera nace del entendimiento de nuestras limitaciones.
La humildad es ese suave recordatorio de que, aunque podemos escalar montañas y alcanzar cimas, siempre habrá alturas que están fuera de nuestro alcance. Pero lejos de desanimarnos, esta comprensión nos libera, nos permite aceptar nuestras imperfecciones y abrazar el aprendizaje continuo, reconociendo que cada día nos brinda una nueva oportunidad para crecer y mejorar. En el bullicio del mundo, donde cada voz lucha por ser escuchada, el silencio se convierte en un acto de resistencia, una afirmación de la humildad. No es el silencio de la pasividad, sino el silencio del que sabe que no siempre es necesario hablar para ser escuchado. Es el silencio del sabio que comprende que las palabras, cuando se usan con moderación y propósito, tienen un poder transformador mucho mayor. Piensa en un vasto desierto al amanecer, donde el silencio lo envuelve todo. Es en este silencio donde se revela la verdadera belleza del paisaje, donde cada detalle, cada sombra y cada rayo de sol cobra vida. De la misma manera, la humildad silenciosa nos permite apreciar la vida en su forma más pura, sin la necesidad de adornarla con ruido o pretensiones. Nos enseña a escuchar más de lo que hablamos, a observar más de lo que actuamos y a comprender más de lo que juzgamos. En la filosofía estoica, el silencio no es una ausencia de palabras, sino una presencia de pensamiento. Es en el silencio donde encontramos el espacio para reflexionar, para meditar sobre nuestras acciones y para alinearlas con nuestros principios. La humildad nos invita a acoger este silencio, a encontrar en él un refugio de paz y claridad, donde nuestras ideas pueden madurar y nuestros corazones pueden encontrar consuelo. Imagina un río que fluye suavemente por un valle, su superficie tranquila y serena. Aunque parece calmo en la superficie, sus aguas llevan una fuerza imponente, capaz de moldear montañas y crear cañones. Este río es una metáfora perfecta para la humildad silenciosa. No necesita hacer ruido para demostrar su poder, porque su verdadera fuerza reside en su constancia y profundidad. El río no se jacta de su capacidad para cambiar el paisaje, simplemente lo hace con paciencia y determinación. De manera similar, la humildad silenciosa no busca reconocimiento o elogio. Su poder radica en la acción, en la influencia que ejercemos en el mundo a través de nuestras acciones y comportamientos, no en las palabras que pronunciamos. Es la capacidad de dejar una huella profunda sin necesidad de proclamarlo al mundo. El estoico sabe que, como el río, nuestras acciones tienen un impacto mucho más duradero que nuestras palabras. La humildad nos guía a actuar con integridad, sin esperar recompensas ni aplausos. Nos enseña que el verdadero legado que dejamos en este mundo no se mide por el ruido que hacemos, sino por las vidas que tocamos y las diferencias que hacemos, a menudo en silencio. El ego es como una sombra que nos sigue a todas partes, siempre buscando atención, validación y poder. Pero la humildad silenciosa es la luz que disipa esa sombra, liberándonos de la necesidad constante de demostrar nuestro valor a los demás. Nos permite actuar desde un lugar de autenticidad, sin estar atados a la aprobación externa, y nos da la libertad de ser verdaderamente nosotros mismos. Imagina un árbol que se inclina bajo el peso de sus frutos. A pesar de su abundancia, el árbol no se jacta de su generosidad, simplemente ofrece sus frutos a quienes los necesitan. De la misma manera, la humildad silenciosa nos permite compartir nuestros talentos, conocimientos y recursos sin la necesidad de reconocimiento. Nos libera de la carga del ego, permitiéndonos actuar con pureza de intención y dándonos la satisfacción de saber que hemos contribuido al bienestar de los demás, incluso si nadie lo nota. El estoico reconoce que el ego es una trampa que nos aleja de la verdadera paz interior. Al liberarnos del deseo de ser admirados o reconocidos, encontramos una libertad que es mucho más profunda y duradera que cualquier elogio o aplauso. La humildad nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo, aceptando nuestras limitaciones y celebrando nuestras fortalezas, sin la necesidad de compararnos con los demás. Considera un jardín escondido detrás de altos muros, invisible para el mundo exterior. Aunque pocos lo ven, este jardín es un paraíso de belleza y serenidad, donde las flores florecen en abundancia y los árboles ofrecen sombra y refugio. Este jardín simboliza la humildad silenciosa, una virtud que, aunque no siempre es visible, es una fuente constante de paz y fortaleza interior. El jardín no necesita ser admirado para florecer, su belleza no depende de los ojos que lo miran, sino del cuidado que recibe. De la misma manera, la humildad silenciosa no busca la validación externa, sino que se nutre del amor propio, la integridad y la sabiduría.
Nos enseña que el verdadero valor no se mide por lo que los demás piensan de nosotros, sino por cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. En la práctica estoica, este jardín oculto es un recordatorio de que la grandeza no necesita ser ostentosa. La verdadera grandeza, la que perdura y trasciende, es aquella que se cultiva en el silencio, en la humildad y en el compromiso constante con nuestros principios. Es un jardín que florece dentro de nosotros, ofreciendo paz y serenidad independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. La humildad silenciosa es el sendero que nos lleva hacia la verdadera sabiduría. Al aceptar que no lo sabemos todo, que siempre hay algo nuevo que aprender, nos abrimos a la posibilidad de crecer continuamente. Esta humildad nos permite escuchar más, aprender más y entender que cada persona que encontramos tiene algo que enseñarnos si estamos dispuestos a recibirlo. Piensa en un cielo nocturno lleno de estrellas. Cada estrella es un punto de luz, un fragmento de sabiduría que brilla en la vastedad del universo. La humildad silenciosa nos permite contemplar ese cielo con asombro y reverencia, sabiendo que somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Nos recuerda que, aunque nuestras vidas son finitas, la sabiduría que adquirimos, si es compartida con humildad, puede perdurar mucho más allá de nuestro tiempo en la tierra. El estoico entiende que la sabiduría no es un destino, sino un viaje continuo. La humildad es lo que nos mantiene en ese camino, evitando que nos desviemos por la arrogancia o la complacencia. Nos enseña a caminar con los pies en la tierra, reconociendo nuestras fallas y limitaciones, pero siempre con la vista puesta en las estrellas, buscando aprender, crecer y mejorar. La humildad silenciosa es un poder invisible que, aunque no busca atención, deja una huella imborrable en el mundo. Es la fuerza tranquila que nos guía, el refugio que nos protege y la sabiduría que nos ilumina. En un mundo que a menudo valora lo superficial y ruidoso, la humildad silenciosa nos ofrece una alternativa más profunda y significativa. Es un recordatorio de que no necesitamos gritar para ser escuchados, ni necesitamos ser vistos para ser valiosos. La verdadera grandeza no reside en el reconocimiento externo, sino en la paz interior que proviene de vivir de acuerdo con nuestros principios, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al final, la humildad silenciosa es el legado más duradero que podemos dejar, una marca invisible pero poderosa que trasciende el tiempo y el espacio. Lección 6. El ejemplo vivo de resiliencia, la fuerza silenciosa que transforma el dolor en sabiduría. En el vasto teatro de la vida, donde cada uno de nosotros juega su papel en la gran obra de la existencia, hay una virtud que se eleva por encima de todas las demás, la resiliencia. Esta no es solo la capacidad de soportar los golpes de la vida, sino el arte de transformarlos en algo positivo, en algo que nos haga más fuertes, más sabios y más humanos. La resiliencia es el ejemplo vivo de cómo, a través de la adversidad, podemos encontrar nuestro verdadero poder y propósito. Un bosque que ha sido arrasado por un incendio. A simple vista, todo parece perdido. Los árboles están quemados, el suelo está cubierto de cenizas y el aire está impregnado de la acritud del humo. Pero si observas más de cerca, te darás cuenta de algo extraordinario. La vida no ha sido destruida, solo ha sido temporalmente oculta. Bajo la superficie, las semillas comienzan a germinar, los brotes verdes emergen de las cenizas y el ciclo de la vida continúa. Este bosque es un símbolo de la resiliencia, la capacidad de renacer de las cenizas del dolor y la adversidad y de encontrar nueva fuerza y propósito en medio de la destrucción. La resiliencia nos enseña que, aunque la vida nos golpee con fuerza, siempre llevamos dentro de nosotros la capacidad de comenzar de nuevo. No es solo una cuestión de resistencia pasiva, sino de transformación activa. Como el fénix que renace de sus propias cenizas, la resiliencia nos permite convertir nuestros fracasos en oportunidades, nuestras heridas en fuentes de sabiduría, y nuestros desafíos en catalizadores para el crecimiento personal. En la filosofía estoica, la resiliencia es vista como una de las más altas virtudes. Los estoicos comprendieron que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero también creyeron firmemente que la manera en que respondemos a ese sufrimiento define quiénes somos. La resiliencia nos invita a ver cada desafío no como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Nos enseña a enfrentar la adversidad con dignidad, a aprender de nuestras caídas y a seguir adelante con un corazón más sabio y una mente más clara. Considera el bambú y el roble, dos árboles que simbolizan diferentes aspectos de la resiliencia.
El roble es majestuoso y fuerte, con raíces profundas que lo anclan firmemente al suelo. Pero cuando una tormenta violenta lo azota, su rigidez puede convertirse en su perdición y sus ramas, aunque fuertes, pueden romperse bajo la presión. El bambú, en cambio, es flexible y se dobla con el viento. Puede parecer frágil, pero su capacidad de ceder ante la tormenta es lo que le permite sobrevivir y florecer nuevamente una vez que el viento se calma. La resiliencia es como el bambú, no se trata de ser inflexible ante la adversidad, sino de adaptarse a ella, de encontrar formas de crecer incluso en medio de las dificultades. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en ser invulnerable, sino en la capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse sin perder nuestra esencia y de renacer después de cada tormenta con una fuerza renovada. Es el arte de encontrar en la flexibilidad una forma de resistencia y en la adaptabilidad una fuente de poder. El estoicismo nos enseña que, como el bambú, debemos aprender a adaptarnos a las circunstancias cambiantes de la vida sin perder de vista nuestros principios y valores. La resiliencia no es solo una habilidad, sino una forma de ser, una manera de vivir que nos permite enfrentar cualquier desafío con coraje, sabiduría y serenidad. Es la capacidad de ver cada tormenta como una oportunidad para crecer y de encontrar en cada dificultad una lección valiosa que nos haga más fuertes y más sabios. La resiliencia también puede ser vista como el camino del héroe silencioso, ese que no busca reconocimiento ni aplausos, sino que se esfuerza por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando. Es el héroe que sigue adelante cuando otros se han rendido, que encuentra esperanza en medio de la desesperación y que transforma el dolor en compasión y sabiduría. Imagina a un guerrero que ha pasado por incontables batallas, no solo en el campo de batalla, sino en su propia vida. Ha enfrentado pérdidas, derrotas y sufrimientos que habrían destruido a muchos otros. Pero este guerrero no se ha rendido, en cambio, ha utilizado cada experiencia dolorosa como una oportunidad para fortalecerse, para aprender y para crecer. Su armadura no está libre de cicatrices, pero esas cicatrices son un testimonio de su resiliencia, de su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Este guerrero simboliza el ejemplo vivo de resiliencia, un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superarlas. No es un héroe por ser invencible, sino por su capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga. Es un héroe porque entiende que cada caída es una oportunidad para aprender, y cada derrota una oportunidad para encontrar nuevas formas de ser fuerte. El estoico sabe que todos enfrentamos nuestras propias batallas y que la resiliencia es lo que nos permite salir victoriosos, no por la ausencia de dolor, sino por nuestra capacidad de transformarlo. Al igual que el guerrero, podemos encontrar en cada desafío una oportunidad para crecer y en cada sufrimiento una lección que nos haga más sabios y compasivos. La resiliencia nos enseña que, aunque la vida puede ser difícil, tenemos dentro de nosotros la capacidad de enfrentar cualquier cosa que se nos presente y de salir más fuertes y más sabios del otro lado. El diamante, una de las sustancias más duras y valiosas de la tierra, no comienza su vida como una joya brillante. En su origen, es simplemente un trozo de carbón, oscuro y sin valor aparente. Sin embargo, bajo una presión extrema y durante un largo periodo, este carbón se transforma en un diamante, una piedra de increíble dureza y belleza. Este proceso de transformación es una metáfora poderosa de la resiliencia. La vida nos somete a presiones y desafíos que, en el momento, pueden parecer insuperables. Pero es precisamente bajo estas condiciones que nuestra verdadera fuerza y belleza pueden emerger. La resiliencia es la capacidad de soportar estas presiones y, en lugar de rompernos, transformarnos en algo más fuerte, más sabio y más brillante. Es la comprensión de que nuestras experiencias más difíciles pueden, de hecho, ser las que nos formen y nos definan de la manera más profunda y significativa. El estoico ve en el proceso de transformación del carbón en diamante una lección fundamental sobre la naturaleza del sufrimiento y la adversidad. No es la ausencia de dificultades lo que nos hace grandes, sino nuestra capacidad de soportarlas y transformarlas en algo positivo. Al igual que el diamante, podemos salir de nuestras experiencias más difíciles con una fuerza renovada, una claridad de propósito y una belleza interna que solo se revela a través de la presión y el desafío. La resiliencia no solo nos fortalece, también nos hace más sabios y compasivos.
Al enfrentar y superar nuestros propios desafíos, desarrollamos una comprensión más profunda de lo que significa ser humano, de las luchas y sufrimientos que todos enfrentamos. Esta comprensión nos permite ser más compasivos con los demás, más dispuestos a ayudar y apoyar a aquellos que están pasando por dificultades similares. Imagina una vela que arde en la oscuridad. Aunque la llama es pequeña, su luz tiene el poder de disipar la oscuridad a su alrededor. De manera similar, la resiliencia nos permite ser una luz en la vida de los demás, una fuente de esperanza y apoyo para aquellos que están luchando. Nos recuerda que, aunque nuestras propias batallas pueden ser difíciles, también tenemos el poder de ayudar a otros a encontrar su camino a través de la oscuridad. El estoico entiende que la resiliencia no es solo una virtud personal, sino una que nos conecta con los demás. Al superar nuestras propias dificultades, desarrollamos la capacidad de ser una fuente de fortaleza y apoyo para los demás. Nos permite ser ejemplos vivos de cómo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, es posible encontrar esperanza, fuerza y propósito. La resiliencia es mucho más que una simple habilidad, es una forma de vida, una filosofía que nos permite enfrentar la adversidad con coraje, sabiduría y serenidad. Es el arte de convertir el dolor en crecimiento, la derrota en sabiduría y la oscuridad en luz. A través de la resiliencia, encontramos nuestra verdadera grandeza, no en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad para superarlas y transformarlas en algo positivo. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la resiliencia es el ejemplo vivo de cómo podemos encontrar la fuerza interior para enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare. Es la luz que nos guía en la oscuridad, el poder que nos levanta cuando caemos, y la sabiduría que nos permite ver cada desafío como una oportunidad para crecer y florecer. El estoico ve en la resiliencia una de las más altas virtudes, un recordatorio constante de que, aunque la vida puede ser difícil, siempre llevamos dentro de nosotros la capacidad de superar cualquier cosa. Es el ejemplo vivo de cómo, a través de la adversidad, podemos encontrar nuestra verdadera fortaleza y propósito, y de cómo, al final, es nuestra capacidad de resiliencia la que define quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Lección 7. El legado del silencio poderoso, la influencia de la palabra no dicha. En el vasto teatro de la existencia, donde las palabras a menudo dominan la escena, el verdadero poder del silencio a menudo permanece oculto, como un río subterráneo que fluye sin ser visto pero que da forma al paisaje. El silencio poderoso no es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia activa y significativa que tiene el poder de transformar, influir y dejar una huella duradera en el mundo. Es un legado que no se mide en palabras pronunciadas, sino en la profundidad de su impacto y la calidad de su resonancia. Imagina un campo en reposo, cubierto de tierra fértil, esperando el momento adecuado para dar vida a nuevas semillas. La tierra no grita ni se queja, pero en su silencio profundo y constante, proporciona el ambiente perfecto para el crecimiento. Del mismo modo, el silencio poderoso es la tierra fértil donde la sabiduría, el entendimiento y el cambio verdadero pueden germinar y prosperar. El silencio no solo es la ausencia de ruido, es el espacio donde se cultiva la reflexión, el aprendizaje y la comprensión profunda. En el silencio, encontramos la oportunidad para escuchar nuestras propias verdades, para conectar con nuestra esencia más profunda y para desarrollar una visión más clara de nuestro propósito en la vida. Al igual que la tierra fértil requiere tiempo y paciencia para dar fruto, el silencio requiere un compromiso con la introspección y la autoobservación, proporcionando así un terreno fértil para el crecimiento personal y espiritual. El estoicismo enseña que el silencio puede ser una herramienta poderosa para la autoobservación y el crecimiento interior. Al tomar un momento para detenernos y sumergirnos en el silencio, podemos escuchar nuestra voz interior y reflexionar sobre nuestras acciones, deseos y motivaciones. Este silencio es un refugio donde podemos encontrar la claridad y la sabiduría que no siempre están disponibles en el bullicio del mundo exterior. Una montaña alta y majestuosa, cuya superficie puede estar cubierta de nieve y hielo. Cuando lanzamos una piedra contra su pared, el eco que regresa no es simplemente el sonido original, sino una manifestación de la profundidad y la extensión de la montaña misma. El eco es un reflejo de lo que lanzamos, pero también de la grandeza de la montaña. El silencio poderoso es como la montaña, es un espacio que refleja nuestras intenciones y acciones más profundas. No es un vacío sin sentido, sino un eco de nuestra verdadera esencia. Cuando actuamos con integridad, sabiduría y propósito,
El silencio en el que nos sumergimos y el eco que dejamos atrás pueden tener un impacto profundo y duradero en quienes nos rodean. En lugar de buscar reconocimiento o alabanza, el verdadero legado del silencio poderoso es el impacto sutil pero profundo que deja en el corazón de las personas y en el tejido mismo de la realidad. El estoico ve en esta metáfora una lección importante: nuestras acciones y palabras tienen un impacto duradero, y el silencio en el que elegimos vivir también puede ser una forma de influir en el mundo. Al vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, creamos un eco que resuena más allá de nuestras palabras y acciones inmediatas, dejando un legado de integridad y sabiduría. En el fragor de la batalla, el silencio puede ser una poderosa herramienta de resistencia. Imagina un guerrero que, en medio del caos y la confusión, mantiene un silencio tranquilo y firme. Su calma y compostura son un refugio para aquellos que lo rodean, proporcionando una sensación de seguridad y determinación. Este silencio no es una señal de debilidad, sino una expresión de una fortaleza interna que no necesita alardear ni imponerse. El silencio en la adversidad es la fortaleza que nos permite enfrentar los desafíos con dignidad y serenidad. Es el espacio donde podemos reunir nuestras fuerzas, evaluar nuestras opciones y tomar decisiones sabias sin dejar que el caos exterior nos desvíe de nuestro camino. En la filosofía estoica, este silencio es una manifestación de la capacidad de mantener la ecuanimidad y la claridad mental frente a las dificultades. La verdadera fortaleza del silencio radica en su capacidad para proporcionar un refugio interno durante los momentos de adversidad. Al mantener la calma y la compostura, podemos enfrentar nuestros desafíos con una mente clara y un corazón sereno, lo que nos permite tomar decisiones más sabias y efectivas. El silencio poderoso no es una ausencia de acción, sino una manifestación de una fortaleza interna que nos permite actuar con propósito y determinación. En nuestras relaciones con los demás, el silencio puede ser una herramienta de gran impacto. Imagina a una persona que, en lugar de llenar cada momento de conversación con palabras, elige escuchar profundamente, con una presencia atenta y comprensiva. Este tipo de silencio no es vacío ni distante, sino una forma de conexión auténtica y profunda. A través de su escucha y presencia, esta persona deja un legado de respeto y empatía, creando un espacio donde los demás se sienten valorados y comprendidos. El silencio en las relaciones es una forma de expresar aprecio y respeto, permitiendo que el otro se sienta verdaderamente escuchado y comprendido. En lugar de imponer nuestras opiniones o juicios, el silencio nos permite crear un espacio donde las personas pueden compartir sus pensamientos y sentimientos de manera abierta y sincera. Este legado de silencio respetuoso y comprensivo es una forma poderosa de construir relaciones auténticas y significativas. En el estoicismo, el silencio en las relaciones es visto como una forma de practicar la empatía y la comprensión. Al elegir escuchar en lugar de hablar, podemos conectar más profundamente con los demás y demostrar nuestro respeto por sus experiencias y perspectivas. Este tipo de silencio no es una ausencia de comunicación, sino una forma de construir puentes y fortalecer nuestras conexiones humanas. El silencio poderoso es, en última instancia, un acto de simplicidad y pureza. No se trata de la ausencia de ruido, sino de la presencia consciente y deliberada en cada momento. En un mundo lleno de distracciones y ruido constante, el silencio se convierte en un acto de rebelión, una afirmación de nuestra capacidad para encontrar paz y significado en lo más simple y esencial. El silencio es la expresión más pura de nuestra capacidad para estar presentes en el momento y para encontrar significado en lo más sencillo de la vida. En un mundo que a menudo valora la cantidad sobre la calidad, el silencio nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la simplicidad y la pureza de nuestro ser. Es un acto de poder que nos permite conectarnos con nuestra esencia más profunda y vivir de manera auténtica y significativa. El estoico entiende que el silencio poderoso es un reflejo de nuestra capacidad para encontrar paz y claridad en medio del bullicio del mundo. Es un recordatorio de que, en la simplicidad del silencio, podemos encontrar la verdadera esencia de nuestra existencia y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. El legado del silencio poderoso es una huella profunda y duradera que dejamos en el mundo, no a través de nuestras palabras, sino a través de la calidad y el impacto de nuestra presencia. Es un recordatorio de que el verdadero poder no siempre se manifiesta en palabras y acciones ruidosas, sino en la capacidad de estar presentes, de escuchar con atención y de actuar con integridad y propósito. El silencio poderoso es el terreno fértil donde la sabiduría y el crecimiento personal pueden florecer.
Es el eco de nuestras acciones más profundas, la fortaleza que nos sostiene en la adversidad y el respeto que mostramos en nuestras relaciones. Es un acto de simplicidad y pureza que nos permite conectarnos con nuestra esencia más profunda y vivir de manera auténtica y significativa. Al final, el legado del silencio poderoso es una marca invisible pero poderosa que trasciende el tiempo y el espacio. Es un recordatorio constante de que, en la quietud del silencio, encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia y el impacto más duradero que podemos dejar en el mundo. En conclusión, el legado del silencio poderoso no es simplemente la ausencia de palabras, sino una profunda presencia que resuena más allá del ruido y la agitación del mundo. Es en el silencio donde descubrimos la verdadera esencia de nuestra humanidad y el impacto que dejamos en los corazones de los demás. Al abrazar el silencio con propósito y profundidad, nos conectamos con la sabiduría interna, enfrentamos la adversidad con fortaleza y construimos relaciones auténticas y significativas. Este silencio es un testimonio de nuestra capacidad para vivir con integridad y autenticidad, permitiendo que nuestras acciones y presencia hablen más fuerte que cualquier palabra. Es un legado que trasciende el tiempo, creando una huella duradera que enriquece tanto nuestras vidas como las de quienes nos rodean. En un mundo lleno de ruido y distracción, el silencio se convierte en un acto de poder, revelando la simplicidad y la pureza de nuestra verdadera esencia. Si este video te ha inspirado a explorar y abrazar el poder del silencio en tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te asegurarás de no perderte futuros videos que profundizan en la filosofía estoica, la reflexión personal y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para estar siempre al tanto de nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más consciente y significativa. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas reflexiones y enseñanzas. Nos vemos en el próximo video.